Como siempre, gracias amigos de Blanco y Negro, gracias a través del podcast que usted puede ver a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Le damos la bienvenida y como siempre, muchas gracias, mi querido Mario León, ¿cómo estás? Hola, Aurelio, días. ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Adán Olvera. Adán. Como siempre, muchas gracias. Mira, ya saludas como presidente municipal. Como Luis Echeverría. Ah, sí, mucho gusto. Arriba y adelante. Y a nombre de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Álvarez, que también es parte de este podcast, le agradecemos infinitamente su compañía. Bueno, ¿qué hay que hacer y qué hay que decir? Hoy veíamos en el periódico, en el Diario de Querétaro, en diferentes medios informativos, una publicación que se convirtió en una verdadera bomba social y política, porque hablan de un desfalco millonario en la Universidad Autónoma de Querétaro, 320 millones de pesos, de un tema que va a tener que aclarar el ex rector, ahora diputado federal, y al menos 14 funcionarios. Gilberto Herrera, ¿no? Gilberto Herrera, sí, claro. ¿Y sí tendrá que aclararlo? Pues, a ver, vámonos a los dichos y a los hechos. Sí, claro, por supuesto. A ver, los hechos, hasta donde yo sé, y como bien lo documenta el Diario de Querétaro, los hechos es una denuncia del 2020, son hechos, no yo no estoy... De Teresa García Gasca, por cierto, de la rectora que dejó él. Sí, que la o sea, él dejó a Teresa pero García. Él la terminó hartando. Él la apoyó. Pero la llenó también. Claro, bueno. Sí, la denuncia, Después ya 2020. Denuncia fue el 2020. La historia de 2020. siempre de los morenistas, ¿no? Sí. 2020 se presenta y ahí se queda durmiendo el sueño de los justos, va caminando de manera lenta. Otro hecho, empiezan a llamar hay que cuentas. Hay que aclarar también que era senador. Era senador, Era claro. senador de la República. Sí. Y muy probablemente por eso no avanzaba también. No avanzaba y no avanzó, pero la tenía la FGR. Hechos. Tampoco vamos a saber el desarrollo de investigaciones, pero sí se ha sabido que han estado llamando a cuentas en calidad de testigos, en calidad de posibles que trabajaron en esa época en la UAC, ¿no? Funcionarios han estado pidiendo documentación y Sí, lo que ha hecho la administración ahora, que encabeza la doctora Silvia Maya, es entregar lo que le piden, ¿no? Sí, es lo que ha hecho. Como lo dijo también pero ya llegó a una jurídico de la confrontación abierta entre la UAC, el actual UAC, UAC. con su ex rector, hoy diputado federal de Morena, porque, por ejemplo, el abogado de la UAC ya salió a decir, incluso a cuestionar la formación, incluso dice, porque Gilberto no fue formado en el honor y la verdad, ¿no? El problema es que no es fue de la formado, UAC, sino fue educado en la verdad. Recordemos que y es en del el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Sí, no fue educado en la verdad y en el honor, y pues ahí están las consecuencias. Y yo creo que en los hechos hay que irnos a que es una investigación, y en los hechos tampoco hay que adelantarnos a que no hay sentenciados, están investigando. Y además yo tengo entendido que entre los acusados no está Gilberto Herrera. No. A ver, es el equipo de Gilberto Herrera. ¿Por qué? Pues porque son las personas que firman los documentos. Así es. Es más o menos como lo que dicen ahora de Peña Nieto, ¿no? De que sí, que no. Sí, claro, que no hay responsabilidad, de que ¿no? Si Peña Nieto ordenaba asignar un contrato, no. Pues no es función del presidente, tampoco era función del rector firmar un documento, a lo mejor, pero sí el de adquisiciones o el de compras. Pero no se habla, por ejemplo, de los administrativos. El responsable de los proyectos estratégicos en la Secretaría de la Contraloría, igualmente, la Tesorería, que también estaba o se ve implicada según la Fiscalía General, el titular de la Secretaría de Finanzas y también el secretario, el encargado de Administración. En total son 14, pero creo que 6 son los principales, ¿no? Yo aquí sí quisiera pedirle a Mario León, que como lo publica el Diario de Querétaro, a ver si nos puedes explicar qué tiene que ver esta empresa de prestadora de servicios que trabajó en la Ciudad de México con el asunto de la UAC. Los mismos morenistas recuerda que Miguel Mancera, cuando fue jefe de gobierno, cuando sale y peleadísimo con los actuales de Morena, le abren una investigación siendo senador de la República por $1,000 millones de pesos, desvió de $1,000 millones de pesos en la administración de la Ciudad de México. En ese esquema de estafa, de supuesta estafa o de presunta estafa, aparece la empresa Freak Ideas, entre muchas otras también asociadas a un empresario. Todas esas empresas asociadas con un empresario que, bueno, es ligado a la mecánica de la estafa. Resulta que esta empresa Friday Ideas, también sale como contratada por la UAC en 2014, supuestamente para un servicio que le contrata CONACYT a la UAC. Sí, claro. Y después la UAC
a su vez contrata a esta empresa para dar el servicio que la UAC le iba a dar a CONACYT, lo cual significa que la UAC no estaba en condiciones de dar un servicio que le estaba vendiendo a CONACYT. Esa es la supuesta mecánica, la supuesta mecánica de este fraude, ¿no? Pero que está en investigación, hay que aclararlo muy bien. Eso, es una investigación. Si a Miguel Mancera no pasó nada, no le fincaron seguramente no va a pasar tampoco acá. El caso de Gilberto Herrera seguramente tampoco va a pasar, como tampoco va a pasar, por más que quieran abrir una investigación contra lo de Peña Nieto, lo del periodo de Israel, que dicen, pues obviamente porque ellos nunca firmaron directamente, sin embargo, sí eran cabezas de un equipo que autorizó ese tipo de operaciones. Ahora, pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí yo sé es que al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien era parte cercana del equipo de Gilberto Herrera, como Oscar Guerra, el abogado general, por ejemplo, el abogado, está ya muy deslindado de él. Y ya no son amigos. O sea, y otros, los otros. Por eso todos los sin amigos, ¿no? Por eso es sin amigos. Por eso siempre se quedan sin amigos. La pregunta es, ¿va a prosperar un señalamiento, una acusación de esa naturaleza en contra de Gilberto Herrera? Contra Gilberto lo dudo mucho, la verdad. Yo creo que es un tema totalmente político. Contra las personas que autorizaron o que se involucraron directamente, personalmente, en esas operaciones, yo creo que sí va a haber alguna consecuencia. Ahora también, ya pasaron 11 años, habría que ver también ahí con los abogados si prescribió o no. Por lo menos 11 años ya transcurrieron. Pero también, pues el tema es evidentemente político, ¿no? O sea, si estas personas ya delatan al que era su jefe, bueno, eso ya es otra cosa. Es una posibilidad que no se ha dado. No sabemos cómo determinar el tema. Pero es un asunto del orden federal. ¿Por qué Gilberto Herrera se empeña en decir que lo persiguen políticamente aquí en Querétaro cuando lo trae la FGR? Claro. O sea, ¿y cuántas veces hemos escuchado esa viniendo de un morenista? De que los medios me están atacando, de que me están fabricando delitos, de que mis opositores, que esto que voy a hacer, que porque voy derecho al gobernador. Que voy muy bien. A ver, esas son de librito. Claro. Él lo debe de decir, me imagino. Pues mejor que conteste. Ahora, a mí me llamó la atención porque hoy también se publica un presunto fraude en la Secretaría de Bienestar. ¿A qué voy? Es el mismo grupo. Rocío Peniche, que fue secretaria particular también de Gilberto Herrera, pues fue después delegada de la Secretaría de Bienestar, Delegación Querétaro. Me llama la atención y habrá que revisar. Y Gilberto Herrera fue delegado. Fue el primer delegado. Fue el primer superdelegado. Exactamente. Sí, claro. Entonces, y él dejó a esta Rocío. Había que investigar y preguntar y saber un poquito más detalles de cómo se ejercieron esos recursos, por lo menos aquí en Querétaro, en la Secretaría de Bienestar. Él siendo rector, promueve, apoya, impulsa, financia, como le quieras llamar, la candidatura de Teresa García Gas, que la deja como rectora. Segundo, se va como superdelegado, que decían va a ser el próximo gobernador, etcétera. Como superdelegado fue un fiasco, hay que decirlo. Fue un fiasco como todos los superdelegados de AMLO. Como todos, porque ninguno, no le cojo ese proyecto. Floreros, ¿no? A la fecha seguimos esperando que desaparezcan las delegaciones, que sigan existiendo. Que se supone que iban a desaparecer. No, pero a ver, ser superdelegado a Gilberto Herrera le dejó algo muy, muy importante, yo creo que en su carrera y en su vida política. Le permitió conocer el otro Querétaro, el que ahora presume como el otro Querétaro, que ya existía y existe lamentablemente desde hace muchos años, pero él lo descubrió. Ahí. Sí, pues sí. Sí lo descubrió. Es que él lo descubrió. Se dio cuenta que en Peñamiller, de donde tengo orígenes, pues no hay agua. Se dio cuenta que no hay escuelas y que no hay muchas cosas. Se dio cuenta de las necesidades. Entonces, la Secretaría de Bienestar le permitió conocer, además, los sombreritos de paja, que a lo mejor tampoco conocía, ¿eh? También. Porque no creo que en el TEC de Monterrey vendan sombreritos de paja. No, pero ahora sí los puede ser, ¿no? Ahora sí los usa. Es una forma, es una imagen política. Yo lo que va es de que él siendo rector deja una rectora con la que después se enfrenta y finalmente que le presenta esta denuncia en 2020. Fue ella. Después se va como delegado y ahí como delegado deja también a Rocío Peniche, exactamente. También vamos a ver cómo termina ese tema, porque si estás diciendo que están saliendo investigaciones sobre el bienestar, la Secretaría de Bienestar. Pues yo creo que también ya es mucha casualidad que el mismo personaje salga en varias, ¿no? Y que sí están convocando a estos 14 funcionarios, llamándoles a ver usted qué hacía y usted qué le entregaba. Lo que llama la atención, el que investiga es FGR. Sí, claro. Sí. Eso FGR es apegadísimo a Morena, apegadísimo a Morena, es Alejandro Gers Manero. Pues yo creo que las fiscalías en este país todas son autónomas y no son apegadas a ningún gobierno. La de aquí también. Sí, la de aquí también, por supuesto, y la federal más. ¿Tienes alguna duda? Yo meto mis manos al fuego porque así es. Oigan, tenemos que hacer pausa, pero el tema da para mucho, hay que estar al pendiente de seguir ahí más la línea editorial que sigue el Diario de Querétaro, que me parece que dará más indicios sobre esta investigación. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Estamos de regreso en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio, Mario, continuamos y le damos la bienvenida a la senadora de la República, Betty Robles o Beatriz Robles, senadora de Morena, que hoy nos acompaña aquí. Pues les agradezco mucho a los tres, a Aurelio, a Adán, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario. Y a ver, si me permiten, yo nada más antes, rápido, antes de entrar en materia. ¿Cómo es que Betty Robles llega a la izquierda, llega a Morena? ¿Cómo es este paso por una complicada izquierda queretana? A veces siento yo. ¿Cómo es que Betty Robles llega? Te lo voy a decir muy rápido. Por lo menos la difícil historia, de leer, ¿no? La historia es larga. Te lo voy a decir muy fácil. Yo nací dentro de una familia de izquierda. Mis tíos, hermanos de mi mamá, pertenecieron a la izquierda, fueron parte del movimiento estudiantil del 68. Y pues crecí en una familia crítica. Cuando ser de izquierda era... Exactamente. Estudié en una universidad pública, soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entonces, soy ingeniera en alimentos. Entonces, creo que cuando estudias en una escuela pública, pues sería una antítesis ser de derecha. Sí, no se puede. Entonces, no se puede. Tienes que ser, o sea, realmente eres crítica al sistema. Y algo que me fastidiaba mucho era la corrupción que había en México. Yo siempre participé cuidando casillas y viví en Alemania. Cuando regresé yo dije, ahora sí soy de la política, claro, tengo que participar. Y el partido que yo encontré con quien coincidía en su proyecto de nación, pues es con Morena, y así fue como me integro yo. Nunca me había afiliado a ningún partido político, nunca, en ningún. Pero usted era amiga de López Obrador, o alguien la conocía. No, yo llegué. Porque usted se dedicó a la iniciativa privada. ¿De quién es prima ya, la verdad? A la iniciativa privada. A ver, yo creo que la convicción y la naturalidad y lo que uno quiere, eso es lo que me ha hecho que llegue a donde estoy, porque llegué sin no le debo nada a nadie, a ningún político que me haya ayudado. Ahora me conocen muchos, pero porque soy una persona participativa en el Congreso. A usted no la puso estoy Gilberto a favor de la gente. No, nadie, ni siquiera. No hay padrinos. El doctor Gilberto y yo nos conocimos en el 2018. Él siendo candidato externo de Morena al Senado de la República, y yo ya afiliada a Morena por convicción propia, y la verdad federal. Es que para la Diputación Federal, la cual gané también, fui la primera diputada de izquierda que ganó un distrito y el tercero que es ahí les fue muy bien en esa elección, ¿no? Porque tuvieron 3 o 4 diputaciones. El presidente López federales, Obrador, ¿no? Era una gran ola, y bueno, creo que algo tuvo que ver el trabajo que hicimos. También de ganar Morena a la capital. Así también, es, ¿no? así es. Sí, claro. Y así llegué a la política con mucha convicción. Mira, yo creo que en la política no, yo ya tenía puesto mi ojo. Yo siempre tengo objetivos. Siempre sé lo que quiero. Y yo dije, algún día voy a participar en la política porque este país se merece un cambio, se merece algo mejor. Necesitamos terminar con la corrupción, que es lo que ha hecho mucho daño a México, y necesitamos que haya justicia. Hay mucha gente que no ha tenido justicia en México. ¿En qué se parece la política al trabajo que ha realizado, por ejemplo, en la iniciativa privada? ¿En qué se parece? Bueno, en que siempre se busca, bueno, sí, yo creo que también en la iniciativa privada donde yo trabajé, eran empresas que buscaban un beneficio hacia los demás. Por ejemplo, trabajé en energías renovables, trabajé en salud y trabajé en el área de alimentos. Entonces buscas un beneficio para la gente a través de una mejor nutrición o a través de producir energía con el sol para que sea menos costosa, para que todo el mundo tenga accesibilidad. Entonces eso es la manera en la que yo me integro a la política. Morena sí tenga ese antecedente, por ejemplo, la iniciativa privada, porque muchas veces lo que vemos es que hablan, no solo en Morena, en PAN también, que muchas veces no se calan en la iniciativa privada, donde sí se trabaja por resultados, por objetivos. Así es. Y en el gobierno a veces, o en la política, se confunde muchas veces el fin último, ¿no? Porque no se entregan resultados, es a fondo perdido, etcétera, ¿no? Sí. Yo estoy muy contenta porque tienes que tener las dos visiones y tienes que entender a todos, o sea, todos somos importantes en México, el pueblo, la gente, pero también los empresarios que arriesgan sus capitales y que tienen que ser atendidos igualmente, ¿no? Y senadora, y aquella mujer que estaba en la UAM, Iztapalapa, y que buscaba el beneficio al pueblo, Estas 14 reformas que ahora se aprobaron en el Senado
¿sí le benefician al pueblo o es verdad que nos van a espiar o es verdad que ya no habrá competencia regulada de una manera normal y que ahora el gobierno se hará cargo? Va a controlar absolutamente No, todas a las ver, formas había del poder. muchas irregularidades. De hecho, el espacio de radio y televisión se repartía de manera muy injusta. Ajá. Hoy van a tener acceso los pueblos originarios, los pueblos afromexicanos, que son pueblo, que son personas con derechos. Pero son una minoría. Pero van a tener, ¿no? O sea, y nunca o sea, fueron vistos. Entonces, no podemos hacerlos a un lado. Esa es una. La otra es que, pues, lo del espionaje y esto, pues, es todo un cuento inventado. Lo de porque el tema de la finalmente, geolocalización, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no? finalmente la geolocalización se puede pedir, pero eso está en la ley desde el 2014. Y así, no se pero así va a cambió seguir nada. siendo, no va a ser para que alguien pueda es a espiar través, a un es a ciudadano. través de una orden judicial. Si no hay una orden judicial, no se puede nada. Entonces, Pero ahora son de tampoco Morena los puede jueces. inventar. Pues no son de Morena. Realmente creo yo que vamos Son a del ver. acordeón, ¿no? Miren, yo les voy a hacer un reto. Ahorita Nos le vamos a preguntamos dar la cuenta, senadora. nos vamos a Pues dar sí. cuenta cómo esto va a ir cambiando en el Poder Judicial, porque aunque haya entrado gente, no sabemos, yo no los conozco, les doy el beneficio de la duda, gente buena, gente, a lo mejor hay alguien que quiera seguir haciendo lo mismo que antes, se van a detener. Porque habiendo uno o dos buenos, pero pues es ya una- van a estar observados y por la gente también. Senadora, pero es una buena señal que Morena tenga hoy el Poder Ejecutivo, controle también el Poder Legislativo en la mayoría, en la Y Cámara de aparte el Diputados y judicial. de Senadores, y ahora también el Poder Judicial. A ver, en nuestro yo país, digo que no senadora. controlamos, el Poder Judicial, hay gente que entró, esas personas A ver. pasaron 3 filtros, ¿sí? Hicieron un examen. Como Celia Maya, por hicieron ejemplo. una convocatoria con una entrevista y pasaron por un comité, ya sea del Ejecutivo, del Judicial, y el que Morena tenga mayoría en el Congreso es que la gente así lo quiso. ¿Por qué? Porque la gente ha visto resultados. O sea, independientemente de lo que sea, fíjate, hoy los programas sociales no son simples programas sociales, son derechos constitucionales que ya están en la ley y que han favorecido a 82% de las familias mexicanas, sin preguntarles tú por quién votaste, de dónde eres, sin usarlo como clientelismo político. Si tú tienes 65 años, tienes el derecho Pero a tener no es una relación ese... no es una relación económica también con esas familias porque hay un ingreso. La porque hay un clientela. recurso. No, a ver, seguramente, yo ¿no? creo que no es una relación económica. Yo Sí, creo que senadora. la gente se da cuenta de el bienestar. ¿Qué prefieres tú? O sea, yo lo pongo en mi mente. ¿Qué prefieres tú? Que se lo lleve un político y se lo meta a sus bolsillos y estén ricos unas cuantas familias, o híjole, que es la que ese ejemplo gente es muy- sea privilegiada y beneficiada. Sí. Yo sinceramente prefiero que la gente a la que le hace falta tenga, fíjate, las becas Benito Juárez tienen un objetivo muy importante, que todos los niños vayan desayunados a la escuela, que entre los niños no haya diferencia porque uno trae una ropa de marca o algo, o el uniforme viejo de su hermano del año anterior, que todos puedan llevar su uniforme y que no hagamos desde los niños una diferencia en la forma de vestir o en lo Que económico. antes quitaron el uniforme porque decían que iba contra la libertad también. ¿Sí se acuerda? O sea, En algún momento en se el hizo momento eso, pero yo sí decían que iba creo... contra la libertad, ¿no? Ajá, pero yo sí creo ¿no? que el uniforme es simplemente una forma de orden, Pues una sí, yo forma también. Claro. de O sea, verte, de ahorro. para las familias No, también, es correcto. y de que no haya esa diferenciación entre Ahí. los niños, ¿no? Sí, senadora, en esa misma perspectiva, obviamente, también en estos gobiernos, el del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el de la doctora Claudia Sheinbaum, también hemos conocido de casos de nuevos millonarios y de personajes incluso ligados a la Cuarta Transformación que se han enriquecido en estos cargos. Sí, senadora. mira, yo creo... Usted ha estado siempre en contra de la corrupción. ¿Qué, Sí. qué diría? No, ante a una ver, situación de yo esa soy de naturaleza, la senadora? idea de que no somos tapaderas de nadie. Ujú. Esa es la primera, ¿sí? Si sigue habiendo corrupción, pues se tiene que investigar. Yo sí les digo muy sinceramente, yo llegué aquí porque creo en este proyecto Ajá. y yo no estoy de acuerdo con la corrupción y voy a participar en ella,
¿sí? Yo llegué aquí porque creo que podemos, los mexicanos, ser mejores sin corrupción. Por ejemplo, ahí en el Senado tiene una compañera, Andrea Chávez, ¿no? La de Chihuahua, sí, claro. ¿no? Que recientemente se le acusó de un manejo millonario, de una campaña adelantadísima por 2 años en Chihuahua, ¿no? Bueno, incluso eso realmente, la República intervino, ¿no? Bueno, yo creo que realmente eso tendría que investigarse. O sea, la verdad es que Andrea es una política muy buena y con muy buen discurso. Pero también muy adelantada, ¿no? Ajá, yo creo que tenemos que tener prudencia los políticos. Yo sí creo que si llegamos aquí por el movimiento de la Cuarta Transformación, tenemos que demostrar que podemos ser diferentes y que la política puede dignificarse. ¿No cree que hay también representantes de la Cuarta Transformación que han traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que la política vieja, decía el presidente López Obrador, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Es muy difícil que tú acabes con todo de un tajo. Entonces sí hay gente, tenemos muchas personas que ya son políticos de muchos años que probablemente tienen todavía en su creencia las prácticas de que el dinero lo va a hacer todo. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que sin dinero se puede hacer. Adán Augusto López, en fin, que tiene también una trayectoria, incluso dentro del PRI. Sí, pero muchas veces se habla mucho y no se dan pruebas. Claro. Y yo siempre les digo que mientras no se den pruebas, mientras no se tengan pruebas en la mano, todo queda en chisme. Así es. Sí, claro. Vamos a hacer un corte. No, vamos a seguir. No, espera. Vamos a hacer un corte porque me llamó mucho la atención. A ver si regresando nos platica de esto de Andrea Chávez, muy adelantada en Chihuahua. Sí. Si lo hubiera hecho un priista, un panista, quién sabe. Aquí también tenemos los adelantados. Aquí también hay muchos. Muchos. Y todos son panistas. Hablemos de Querétaro, estoy de acuerdo. Sí, de Querétaro y de las posibilidades de Beatriz Robles de ser candidata al gobierno de Querétaro también. Ya nos platicarás, senadora, ya nos dirás. A ver qué tan adelantada va usted también. Vamos a un corte y regresamos. Sí, volvemos. Hay más. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Recuerde que también los jueves a las 7 estamos en el 107.5 FM en Radar, y en todas nuestras redes. Así es, a través de Radar TV, Canal 71, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales. Facebook. Hacías una pregunta, sí, mi a ver. El Senado de la República y la carrera de Beatriz Robles, Diputación Federal, Senado y esta pertenencia al movimiento, pues le da un lugar en la antesala a la candidatura de Morena al gobierno del estado. Una candidatura que Morena, imagino, va a estar peleadísima. En los planes políticos, en el futuro político de Beatriz Robles, contempla buscar en algún momento, cuando Morena lance una convocatoria, disputar la candidatura. Bueno, a ver, creo que es una responsabilidad muy grande. Ajá. Que tienes que ir asumiendo si has tenido una carrera congruente dentro de tu movimiento. Entonces seguramente voy a estar en las encuestas. No, pues sí está. Les voy a decir algo. Ya estoy, ¿verdad? Sí. Porque ya han salido muchas encuestas. Pero no soy una ambiciosa vulgar. O sea, yo lo que creo es que si uno va a hacer eso, hay que hacerlo bien. ¿Cómo define con mucha un ambicioso responsabilidad. vulgar? ¿Cómo definiría? Pues eso lo nombraba mucho el presidente López Obrador, sí. O sea, es alguien que solamente por un interés personal busca un cargo para obtener poder o dinero, el poder por el poder, y yo soy de la idea que el poder no sirve de nada si no se usa para servir a la gente. O sea, yo estoy muy comprometida con la gente que me ha dado su voto y pues veremos cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto creo que como senadora de la República haber llegado a ese encargo no es tampoco un juego. No, hay que ponerse a trabajar, es una gran responsabilidad. Y además del Senado han salido 3 gobernadores consecutivos, sí, ¿no? y además después de la gubernatura es el segundo cargo más importante que tiene el escalafón político y es una gran responsabilidad y se forman grandes equipos y grandes compromisos. Beatriz Robles ya lo tiene, me refiero a compromiso con la gente, compromiso de trabajar. Claro, para mí el compromiso es con el pueblo, entonces yo soy muy territorial. Si revisan mis redes sociales van a ver que estoy constantemente fuera en las comunidades, en las colonias, y también tengo una casa de enlace donde recibo gente. Entonces creo que aquí lo importante, ahorita hablábamos de los adelantados y de quién se adelanta, creo yo que es momento de trabajar, de demostrar, porque el pueblo va a decidir si confía en uno
o no confía en uno. Nada más le quiero preguntar, pero aquí en Querétaro, por lo menos el partido Morena, de repente ha sido de grupos o personajes o personalidades. Yo le preguntaría, ¿a qué grupo pertenece usted para que pueda tener el apoyo, el respaldo dentro de Morena Querétaro para hacer una proyección hacia el 2027? No, a ver, yo no pertenezco a ningún grupo, siempre he sido, yo les dije que no le debo nada a nadie y llegué independiente. ¿Pero con quién jalas y para trabajar? Realmente trabajo, a todos los compañeros les hablo bien, todos, no tenemos ningún Santiago, problema. Santiago, Luis Humberto, Gilberto, Sinué, todos, yo conozco a Sinué desde que yo llegué a Querétaro, él era el que estaba al frente del partido, le tengo un respeto porque la verdad hizo muy buen trabajo cuando fundó el partido en Querétaro. Luis Humberto pues fue secretario de Educación de la doctora Claudia. Y también está de vuelta hemos trabajado también, ¿no? Carlos Peñafiel, no sé si sigue en Corea. No, él sigue allá. Él sigue allá, ha venido algunas veces. Pero muy veces. seguido se le ve por acá. A ellos también, con él también me llevo bien. Entonces, yo soy una persona que respeta a sus compañeros. Pero es usted y tenemos, y hay grupos porque en todos lados hay grupos, también en el PAN y en todos lados, porque pues muchas veces esos grupos se hacen por coincidencia política o lo que sea. Entonces, yo lo que sé es que soy una persona que es independiente, que sabe lo que quiere, que estoy en este proyecto y creo que tengo una misión, por eso estoy en donde estoy. O sea que sí va a querer. Voy a cumplir mi misión, o sea, como senadora. Pero ¿a poco le dirá que no una candidatura? No, o sea, si tengo que ser yo, voy a ser yo. Pero además es la única mujer, digamos. Es la única, pero no estoy, pero era lo que les decía, no estoy ambicionando. Porque creo que el pueblo tiene que decidir. Le cambio la pregunta. No vamos a ver bardas entonces de Beatriz Robles. No, ahora no. ¿Qué opinión le merecen las bardas, los espectaculares y demás eso? Pero si no fuera usted candidata, digo, sin adelantaros, porque yo sé que falta mucho tiempo todavía, ¿qué tipo, qué perfil, cómo debería ser el perfil de alguien que quisiera ser candidato o gobernador de Querétaro? Bueno, yo creo que lo más importante es que sea honesto, que realmente quiera que este proyecto de la Cuarta Transformación llegue a Querétaro para beneficiar a la gente de Querétaro, y entonces creo que la honestidad es lo más importante, porque si tú eres honesto y sabes armarte de un buen equipo, de un buen gabinete, pues vas a tener éxito, ¿no? Y no estoy de acuerdo con las bardas, con los espectaculares, porque hay muchas personas que tienen muchas necesidades en Querétaro, ¿sí? Y creo que pagar espectaculares, los informes, pagar bardas, ¿no? informe tienes que darlo, es una responsabilidad. De hecho, estamos obligados a dar un informe. Yo también tendré mi informe próximamente. ¿Cuándo va a ser? Pero así que parece que pelea del Canelo. 9 de agosto en el Teatro de la República. ¿No? Teatro de la República. Teatro de la República, 9 de agosto. Claro que sí. Y es una responsabilidad decirle a la gente lo que estás haciendo. Es una responsabilidad escuchar a la gente, y aunque nuestras facultades no nos alcanzan para resolver, pero sí nos alcanzan para gestionar y ayudarle a la gente a ser escuchada. ¿Qué ve bien, qué ve mal de la administración del gobernador Mauricio? Bueno, a ver, yo veo que hemos tenido una administración pues muy cuestionable, sobre todo en el aspecto de obra pública. Los 5 de febrero. 5 de febrero, o sea, realmente yo estoy decepcionada. Creo que pudiera haberse hecho por etapas. Hoy que hay tanta lluvia, pues hemos visto las inundaciones, no nada más las inundaciones de la avenida, sino que yo he visitado a personas que viven a la altura de la Sierrita, 5 de febrero es la colonia, entonces como subieron las banquetas, a ellos les escurre todo el agua y se inundan al fondo de la calle, se les está metiendo el agua. Entonces en obra yo he visto que hay una gran... Entonces viene lo del Batán, que ha sido un gran escándalo, lo cual yo como ingeniera en alimentos me considero pues con conocimiento para poder hablar del tema, y creo que antes de hacer un proyecto como el Batán necesitamos un drenaje hidráulico, un drenaje pluvial. No tenemos drenaje pluvial en Querétaro, y toda el agua de la lluvia se revuelve con el agua negra. Entonces necesitamos primero separar las dos aguas para poder usar la de lluvia. Segundo, necesitamos sanear el drenaje sanitario y también la red hidráulica, que es la que inyecta todo el agua potable, porque tenemos muchísimas fugas.
creo que eso nos saldría más barato que hacer el proyecto del Batán. Y el proyecto del Batán yo lo dejaría como una siguiente opción para poder tratar el agua cuando tengamos plantas tratadoras que funcionen, porque no funciona. O sea, hay que replantear También hay que replantear el proyecto. Y entonces ese proyecto puede servirnos muy bien para hacer agua potable, pero que no se use para que la gente la tome, energía, sino para la industria y el riego. Y el tema de tema de energía, por ejemplo, al iniciar el gobierno de Mauricio Curi, él anunció un proyecto para hacer un plan estatal de energía, que después, primero dijo CFE que sí, muy bien, vino el presidente, dijo que muy padre, no apoyaron con dinero, pero dijeron que sí. Y después CFE se metió y dijo que no, que el proyecto no. En específico, Manuel Bartlett paró el proyecto en espera de que CFE lo retome, pero pues no se ve para cuándo, no hay una fecha, no yo hay creo nada. que ¿Qué opina de eso? Yo creo que hay que buscar también proyectos de electricidad. Nos falta electrificar algunas zonas, sobre todo en la sierra. Hay apagones a cada rato. Hay apagones, no tenemos suficiente, tenemos empresas, yo me he reunido con empresarios a los que han ido a invitar los gobiernos diversos, que están aquí establecidos en Querétaro, les prometieron servicios, luz, agua, y no tienen. Ellos han tenido que comprar plantas generadoras y han tenido que contratar pipas de agua. Entonces, creo yo que eso no puede hacerlo un gobierno, tenemos que ser responsables. Hablábamos de lo malo y de lo bueno. ¿Hay algo bueno que pudo haber hecho, que está haciendo que el gobierno del estado pueda señalar como un éxito, como un logro? Bueno, yo no lo tengo a la mano, pero lo que sí puedo decir es que el gobernador ha participado con la presidenta, con el presidente, ha tratado de... Tienen buena relación, pues que no se pierda la gobernabilidad ni de Querétaro ni del país, y creo que eso es una buena forma de hacer las cosas. Yo soy enemiga de que nos peleemos, porque creo que podemos llegar a acuerdos, podemos negociar. Yo una vez se lo dije al gobernador, a lo mejor me va a escuchar, y yo alguna vez le dije, el tener diferente ideología no tiene que ser un obstáculo para que usted y yo trabajemos por Querétaro. Hacerlo, ¿no? Y se reúne, se lo ve, platican, no, lo encuentro, y cuando lo encuentro, pues hablamos de manera amable. Obviamente nuestros proyectos son totalmente opuestos y diferentes, pero eso no quiere decir que las personas, los seres humanos, no seamos respetables y tengamos dignidad, todas y todos. Exactamente. De lo que hacemos cada quien. Exactamente. Pues le agradecemos mucho, senadora Beatriz Robles, habernos acompañado aquí y platicar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes. Y precandidata, mucho. ¿no? Precandidata. No, todavía no. Estamos todavía muy adelantados. Además es presidenta de la Comisión del Senado de la República para la relación comercial con la Unión Europea. Sí, México, Unión Europea. ¿no? Sí. Que Tenemos que buscar alternativas de cooperación con la guerra. Pues yo creo que esa estancia en Alemania sirve mucho para esta comisión, yo creo, ¿no? Sí, pues simplemente el hablar un par de idiomas diferentes al tuyo. Que habla 3 idiomas usted. Hablo inglés, alemán y español. Mire. Entonces, es una rareza en Morena usted, Y luego que nos hable de la relación con Donald Trump y el país, ¿no? A lo mejor soy una rareza en Morena, pero estoy convencida de que este es el mejor proyecto y es el único que hay. No, y creo que si lo seguimos al pie de la letra como debe de ser, cero corrupción, cero impunidad, humanismo mexicano, creo que podemos llegar muy lejos en Querétaro y en México. Senador, muchas gracias. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Blanco y Negro, ¿no? Gracias. Hacemos la pausa y volvemos. Bienvenidos de regreso a Blanco y Negro. Esa nos fue la senadora. Estuvo buena, ¿no? Sí, muy buena plática con ella, ¿no? Bueno. Oye, lo que decías, ya pasar rápido. ¿De qué? Raro, en Morena lo decías que por la preparación, por el mundo. Bueno, hay mucha gente preparada en Morena, empezando por la presidenta de la República, la presidenta, ¿no? pero Pero la verdad es que sí, también lo hay cuadritos bastante impresentables, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, como en todos, ¿eh? Como en todos los partidos también, políticos. por ejemplo, pues hasta el PAN tiene su Amarildo, sí, ¿no? Tiene y en el PRI. Y su Alejandro Ochoa también. Alejandro Ochoa. Hay varios impresentables. Bueno, señores, esta semana un tema importante, que hay un cambio. Sorpresivamente cambio de gobierno. Ya me quitaste la palabra. Perdóname, María, no. El secretario de gobierno, se salió, el gobernador anunció un nuevo secretario de gobierno, sale Carlos Alberto Alcaraz y entra
Eric Gudiño. Torres. Es el tercer secretario de gobierno, ¿no? Normal en las administraciones, los gobernadores normalmente tienen de a 3 secretarios de gobierno. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo se explica la salida de Carlos Alcaraz del gobierno del estado? Que estuvo, por cierto, hace unas semanas aquí con nosotros. Antes de contestar eso te diría lo que dijeron muchas personas antes. No se explicaban la llegada primero. Sí. Y ahora no se explican la salida. Pues sí. O sea, no, de verdad. La verdad es que son decisiones muy sorpresivas. Sí. Al principio, antes de que fuera asignado secretario de gobierno, cuando se iba Lupita Murguía, se decía que llegaba Carlos Alcaraz, pero a la particular. Sí. Se mencionaba mucho, ¿te acuerdas? Sí. Y de repente llegó a secretario de gobierno, cayó para arriba, dirán los peristas, ¿no? Sí, claro. Y se decía que era una persona que le funcionaba al gobernador del estado en ese encargo por ciertas características y atributos personales que en ese momento yo creo que manejó para lo que necesitaba la Secretaría de Gobierno, que creo que son los mismos que llevan a tomar una decisión de que ya no esté. Y hay que decirlo, también una Secretaría de Gobierno desvalijada desde el sexenio pasado. Juan Martín Granado con muchas facultades ya fuera de su órbita, penales, seguridad. Y que uno entendería que dices, bueno, si simplificaron, le quitan facultades a la Secretaría de Gobierno, es un trabajo mucho más fácil y mucho más administrativo, ¿no? Sí. Mucho más político también, claro. ¿no? O sea, hacer política. Y yo creo, con todo respeto, mi opinión es que Carlos Alberto Alcaraz lo menos que hizo fue hacer política. Fíjate que yo tuve oportunidad de platicar con algunos diputados, representantes también de instituciones sumamente importantes en temas como en lugar de acordar o Batán, resolver, que no tenían acercamiento, ahondaba que el no tenían problema, contacto con el secretario de gobierno. O sea, como que faltó operación política de parte del secretario para poder resolver temas. Y lo que vimos el como con la gobierno iniciativa tiene del que Batán, atender. por ejemplo, Sí, ¿no? claro. En el Congreso. Eso me dijeron, Yo difiero de ustedes. Yo creo ¿sí? que se quejan de que no lo ve. No, yo creo que sí tenía una relación con muchas personas, con muchos entes, con muchas instituciones. Lo que no gustó eran las formas, creo. Creo que Carlos Alcaraz pero se volvió un todólogo, ¿no? Era muy directo, era como algo impositivo y creo que era lo que no les gustaba. Y muy Pero es que tienes que tener capacidad de negociación para justamente resolver y atender este tipo de situaciones con las diferencias, con las diferentes y ahora viene un políticos. problema similar también, porque por ejemplo, ahora que llega Eric Gudiño, por su pasado como priista y como morenista, pues le tienen también ya la artillería, los panistas. ¿no? Los panistas están enojados porque esa posición, dicen ellos, tendría que ser para un panista. El problema es que también el gobernador, lo que entiendo es que no reparte juego a diferentes grupos para no mandar señales previas a la designación de un candidato, ¿no? Que eso le tocará Yo también creo que justo también por eso, al secretario de gobierno, ¿no? El tema del Batán, el tema del 5 de febrero, el tema de la sucesión en el 2027 para que se coordinen los esfuerzos dentro del Partido de Acción Nacional, no está nada sencillo, mi querido Mario, ¿no? Y sí sé por ahí que hay mucho enojo dentro del PAN, hay mucho enojo de los diferentes grupos que se esperaba que fuera un panista. Y bueno, pues a ver cómo le va. Se le desea la mejor de las suertes a Eric Gudiño, creo que es una persona muy preparada. Un perfil muy distinto al de Alcaraz. Sí, yo creo que va a ser muy buen papel. A ver si no se nos echa a perder ahí también. No lo creo. No, Eric, yo creo que no. Ya ves qué pasa. ¿Cómo que también? Pues sí, ¿Cómo que también? ¿Cómo que también se nos echa a perder? A ver, explícanos. Sí, a ver, explícanos eso. No, yo siento que va a ser un buen papel, es un hombre negociador, un político ya curtido en la calle, en la negociación. Fin de sexenio siempre es, o sea, le va a tocar, es complicado. Es la rifa del tigre. Y muy encendida la oposición, ¿no? Por ejemplo, en Morena, el tema de Batán, por ejemplo, lo hemos visto. Y además que no pudieron reunirse con el anterior secretario ya para ir resolviendo y atendiendo ese tema tan importante para el gobernador Mauricio Curi González. Lo va a poder hacer Eric Gudiño. Y mira que yo conozco a Eric Gudiño hace muchos años y ha tenido también temas delicados. También, pero a ver, yo creo que reunirse con los diputados, ¿como para qué? Pues tiene que cabildear, tiene que hablar. Pero cuando menos tener su... Hay 10 diputados una comunicación constante, por lo menos, ¿no? Yo creo. ¿Es en serio? ¿Qué es lo que, ¿Están hablando en serio? Pero desde el secretario de gobierno pasado, desde el sexenio pasado, también el secretario de gobierno nunca se reunió con los actores políticos. ¿Pero con cuáles diputados te reúnes? ¿Con qué grupo de Morena te reúnes? Con todos. ¿Con los fundadores? ¿Con los neos? Son 10. Con los que te funcionen. 10. Con los que te funcionan y los que le funcionan al gobernador para sacar sus temas. Porque no todo es ganar.
O sea, en la política ellos tienen que ceder también, tienen que acordar. Tiene 10 diputados. Es una y otra, ¿no? Morena tiene 10 diputados en el Congreso queretano, 8 el Partido Acción Nacional. Pues tiene que cabildear con y esos algún y diputado con los de demás. Morena va a jalar con ellos, ¿no? Hasta con los del PAN. En ciertos temas, tampoco puedes esperar que se afilie al PAN, pero sin dejar de ser de Morena, un diputado puede apoyar una causa del gobernador, sea el Batán, sea Energía. ¿Tú crees que con la presión que tienen en Morena, algún diputado de Morena... trabajo del secretario de Gobierno. Ese es justamente lo que tiene que hacer. Ese es el fin del secretario de Gobierno. Sí, coincido contigo. Bueno, yo pienso que le va a ir muy bien a Eric Gudiño, tendrá que tender los pasos. Sí. Lo está haciendo. Yo creo que en 4 días, yo creo que ha tenido mayor comunicación, aunque sea telefónica, con diversidad de autores en 3-4 días que lo que se ha tenido en los últimos meses. Y que eso es parte, como bien dice Mario, y coincido con él, del trabajo que tiene que hacer el secretario de Gobierno y los secretarios de Gobierno, los municipios. Revísale. Y ojo, los restauranteros es solo una parte de los que tienes que reunir, no todos. Mario, porque también al canal lo veíamos a cada rato metido el tema de Canirac. El tema de 5 de febrero es un tema también muy delicado que también tiene que Yo creo que hay muchos puntos que trabajar, sobre todo ahora que no tienen la seguridad, no tienen los penales. Bueno, deberíamos tener un secretario de Gobierno súper eficiente y no tener ya 3 en un sexenio. Con uno, oye, ya la tarea es mucho más fácil, ya es mucho más política, ¿no? Pero el bombardeo adentro también está fuerte, ¿no? A ver si lo dejan y a ver cómo si lo va a respaldar y hasta dónde el gobernador también. Una división también fomentada por el propio Alcaraz, hay que decirlo también, porque había mucha división. Y viene la sucesión, y yo insisto, ese es un tema candente también para el secretario de Gobierno. Pues es que se dividían muchas decisiones entre el CQ-CIAS y el andador ahí 5 de mayo. ¿Qué es eso? El CQ-CIAS. Ahí hay una oficina. Bueno, señores, para llevar, ¿qué tenemos en esta ocasión, en este blanco y negro? Bueno, yo para llevar sé que Pancho Domínguez es uno de los muy enojados, por decirlo de alguna forma. En mi pueblo le dicen de otra forma, pero no podemos. Fue encabronado, pues, por la llegada de Eric Gudiño al secretario de Gobierno. No me digas. Sí, ya me imagino. Porque también, y además ese enojo nos revela mucho, que ya al exgobernador no lo consultan para las cosas. Y yo creo que ese es parte del enojo, más que el personaje de Gudiño. Creo que el enojo es que ya lo dejaron fuera de las decisiones. Hubo un por tema lo menos personal, un tema gabinete. personal de Eric Gudiño con Granados, en la época en que Granados era secretario de Gobierno. Es un tema personal muy delicado. Familiar, ¿no? Muy familiar, muy delicado. Algo que lo platico. Bueno, yo para llevar, no sé, me llama la atención la develación de la placa de Enrique Vega Carriles en el municipio del Marqués. Se lo planteo en la mesa. ¿No será que Enrique Vega pudiera ser un factor de unidad para que pudiera buscar la candidatura ante la poca efectividad o el poco impacto que han tenido algunos de los 5 que por lo menos suenan o quieren ser candidatos a de los adelantados 2027, que dice la senadora, de los de las bardas, ¿no? Y que pudiera ser Enrique Vega algún factor de unidad, de experiencia. ¿De que es el caballo negro? Yo lo pensaría y lo pondría ahí en la mesa de esa manera. Y aparte tiene un ponche electoral demostradísimo, ¿no? En el Marqués. Bueno, ahí se por lo menos en el Marqués sí controla lo que quiera, muchas cosas. No sé si en el resto del estado. Me llamó la atención porque qué necesidad de la develación de la foto y un culto a la personalidad medio innecesario, demasiado, creo yo. Bueno, yo siento que ordenaron mucho las fotos de los expresidentes municipales, pero le dieron más impulso al de ¿De veras crees que fue de Vega Carriles? Todos de blanco y negro y la de él de color, ¿o cómo? Está bien, vamos. ¿Y lo pusieron poquitos o qué? Yo rápido, ya no me dejaron tiempo. Y musiquita tururú. ¿Fueron requeridos ustedes al cumpleaños del año? ¿Con el mío? Yo ya cumplí años. No. Yo sí fui requerido. ¿Cumpleaños del año? ¿Fuiste requerido al cumpleaños del año? No, pues si ¿no? Estoy preguntando qué significa que no, hablas, ¿verdad? No. Tampoco. A ver, platícanos. A la comida de empresarios organizada a un precandidato tampoco fueron requeridos. No. A ver, platícanos. Andan ustedes muy de la vida social. No, pues a ver, el cumpleaños del año fue en Colón, bombo y platillo, avanzadas, escoltas, camionetones, machuchonas. Del alcalde de Colón. Del alcalde de Colón, sí. Fiel a su estilo, que para eso le da nada más, para Fernalia. ¿Qué tiene Colón? No sé, el agua. Sí. Ese es uno. 2, el siguiente compromiso, me dicen que un importantísimo constructor le organizó su comilona a mi Marco del Prete. A ver, platica bien. No, pues es lo que estoy diciendo. A ver, ¿qué constructor? Sí, claro. Para saber. Empieza con ese. No, es que. Para saber si nos invitan a la comida, si vamos ese, o no. Che.
Sergio Chufani, que lo organizó. A Marco del Prete. Sí. Marco del Prete. No es menor el empresario. No, pues, no es menor. Muy galardonado. Están haciendo sus apuestas, ¿no? También no, pero fue una comida entre amigos. Claro, es como la foto. Igual, nada que ver con política. ¿no? Partieron pastel y cantaron las mañanitas. Nada más. Y hablaron de toros y deportes. No, de la Copa Ahora, de México, que ganó la Copa Ahora. Bueno, felicidades a Mario León. Por cierto, que hacen algo para el cumpleaños. Yo pensé, por mis 31 años. El mejor, ¿que no los invitaron? Es que fue fuera del país. Fue fuera del país. Ya sabes cómo son los fifís. Esto de festejar en Londres en la Costa está Azul. complicado. Bueno. Mario León Leiva, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. No se pierdan Blanco y Negro cada semana, ya por saben, favor, todas nuestras redes sociales y además en Radar. Suscríbanse al canal. Suscríbanse, por favor. Nos hacen un gran favor si se suscriben. Sí. Aprovechen ahora que es gratis, ¿eh? Sí, y a nombre de nuestro compañero Miguel Ángel Álvarez, gracias por el favor de su compañía. Abrazo, gracias. Miguel. Que tengan buenas tardes y hasta la próxima. Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce.